Hay dos o tres reglas muy básicas. La primera, nunca la juegues en casa. La segunda, nunca digas quédate. O nunca digas puedes pasar. O nunca digas adelante. La tercera, nunca tires la tabla al piso sin cerrarla antes. La cuarta, bueno. La cuarta, nunca la juegues después de la medianoche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuando hablamos del tablero Ouija, el juego de la copa, la planchette o incluso las aplicaciones para teléfono celular, hablamos de juegos de adivinación. Son temas delicados por muchos aspectos. El primero de ellos involucra la propia creencia de las personas en el más allá. Es decir, abre puertas a la sugestión, abre puertas a la enajenación. Bajo ciertos estímulos, personas que no sabían que tenían algún tipo de problema, por ejemplo, de esquizofrenia, aunque fuera muy leve, bajo esta presión intensa que pueden desarrollar ante la sugestión de un juego de la copa o ante la sugestión de un juego Ouija, pueden desarrollar episodios psicóticos en donde pueden tener desde delirios, alucinaciones, convulsiones. Evidentemente una persona que además tenga un problema de epilepsia del lóbulo temporal, bajo ciertos estímulos de estrés va a desarrollar una reacción nefasta, pero independientemente del aspecto netamente neurológico o médico, hay otro tema detrás. Siempre se ha dicho, por parte de los exorcistas, por parte de los expertos en temas demoníacos y de análisis de estas temáticas oscuras y peligrosas, que bajo ningún motivo se permita entrar a un ser que no sea enteramente un ser físico. Si es peligroso dejar entrar a un ser físico, a una persona, dejar entrar a un ser del que no sabemos lo que es letal. Y a eso se refieren. Nunca permitas que entre. No pueden agredirte, no pueden llegar y colarse a tu vida así nada más. Pero el juego de la Ouija, y en general diversos tipos de juego de adivinación, pero especialmente pueden llegar a ser muy peligrosos. Para algunos expertos, incluso dentro del fenómeno paranormal, no es tal el riesgo, pero para muchos otros los casos se acumulan uno tras otro, revelando el riesgo de esto. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Estamos en la ciudad de Puebla, en México, en la parte central, en el altiplano. Hay una escuela dentro de la educación secundaria. En México existen 3 niveles de educación: el preescolar y la primaria, que forman parte del bloque inicial, la llamada secundaria, que corresponde a 3 años, y la educación preparatoria o bachillerato, que son los 3 años siguientes previo al ingreso a la universidad. Esta escuela de la que le estoy hablando es una escuela urbana. Se encuentra enclavada en una zona urbana, en medio de la mancha de la propia ciudad de Puebla, una enorme población con varios millones de habitantes. Es una escuela pública, es una escuela de gobierno, es una escuela en donde cientos de alumnos asisten, los grupos llegan a tener más de 50 alumnos, no hay una buena supervisión, eso es obvio. ¿Qué maestro puede tener control de 50 alumnos? Y, obviamente, los niveles de seguridad y de control del alumnado son bastante laxos. Esta escuela en particular tenía fama de ser una escuela relajada. Ese día, muchos alumnos, como siempre, han llegado. Inician las clases, algunos entran, algunos salen, más de uno sale a fumar un cigarrillo, otros se van a la parte de atrás en donde fuman algo más pesado, algunos pocos asisten a clase con el verdadero interés del conocimiento.
pero muchos otros están cumpliendo un requisito y están ahí. Llegadas las 11 de la mañana, de pronto, de uno de estos grupos del segundo año de la secundaria, un joven sale llevando consigo su mochila. La mochila no es otra cosa que una bolsa de tela que se cuelga a la espalda. Tras de él, 3 o 4 compañeros salen. Son los misteriosos. Así como están los deportistas, los peleoneros, estos son los misteriosos, oscuros, siempre con una especie de sudadera, con una capucha, siempre con algún misterio por ahí. Son simplemente jovencitos. El mayor escasamente tendrá 14 años, el siguiente en edad tendrá 13. El grupo se va acercando hacia una zona apartada. En la parte de atrás de la escuela, en donde hay un campo deportivo, también hay una especie de aula en desuso, un sitio que no se ocupa, en donde suelen guardar desde colchonetas para los ejercicios, las redes de las canchas, etc. Siempre se ha sabido que está abierto. Por ello ahí dentro ocurre todo tipo de fechorías. Ese día, este grupo, incluidas 2 jovencitas de unos 14 años, llegan al lugar. El motivo: uno de ellos, el chato, ha traído un tablero Ouija. Lo ha conseguido por ahí en alguna parte y les ha avisado a todos. Todos se han puesto de acuerdo y todos quieren saber cómo es aquello. Las chicas especialmente están interesadas, así es que se acomodan por ahí un poco, mueven unas cosas. Las clases, realmente el maestro no puede con todos. Así es que no se da cuenta en qué momento se le han escapado del salón. Otros alumnos de otros grupos de la misma edad se han acercado. Debe de haber ahí unos 8 o 9 chicos que están ocultos. Este pequeño espacio, esta pequeña aula o salón, está abajo de las escaleras, bastante discreto. Se acomodan 4 de aquellas personas. Colocan al centro el tablero. Consiguen una especie de banquito sobre el cual lo colocan, sacan el puntero y van colocando las manos sobre del puntero. De pronto comienzan a preguntar: ¿hay alguien aquí? Como toda buena escuela que se jacte de ser una escuela afamada, en esta escuela se dice que hay una niña que espanta. También se dice que un muchacho se suicidó y que incluso en ese mismo espacio, en esa misma habitación, en un pleito romántico, un tipo hacía muchos años había asesinado a su novia. Ninguna de las noticias se puede corroborar realmente, son rumores que se cuentan, pero hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo cuando tras poner los dedos comienzan a preguntar: ¿hay alguien aquí que quiera jugar con nosotros? No pasa nada. La siguiente pregunta es la misma: ¿hay alguien aquí que quiera jugar con nosotros? La ceremoniosa voz de aquel muchacho que intenta parecer interesante no funciona. Se levanta y es sustituido por una de las jovencitas, quien rápidamente coloca las manos y pregunta con su voz chillona de una chamaca de 14 años: ¿hay alguien aquí que quiera jugar con nosotros? Y aquello inmediatamente gira y se coloca en sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay muchas risas. Después vuelven a preguntar: ¿eres bueno o malo? Por amor de Dios, ¿qué pregunta tonta es esa? Si eres bueno, di que sí. ¡Pum! Y empiezan a hacer preguntas inocentes. ¿Cómo te llamas? La respuesta era un nombre X, Manuel o una cosa así. ¿Cuántos años tienes? 15. Casualmente más o menos la misma edad de aquellos jóvenes que están ahí. Lo que despierta mucho interés. Los que estaban un poco más apartados y dubitativos de aquello se acercan un poco más para ver con atención cómo aquella cosita se mueve indicando letras. ¿Estás muerto? Sí. ¿Cómo moriste? Y responde: suicidio. ¡Ay! Hay mucha zozobra entre aquellos jóvenes. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Por qué no te has ido al cielo? No puedo. Y entonces van preguntando cosas como queriendo conocer a aquella entidad o aquello que está ahí. Las preguntas pueden ser muy tontas, pero lo van preguntando. Y conforme pasan los minutos, algunos de los muchachos que están atrás se desesperan, ya sea porque se sienten inhibidos por aquello, o bien
porque no le creen nada de esto y se están aburriendo. El hecho es que, después de un rato, solo quedan 5 o 6 personas, los 4 que están con la tabla y otros 2 que están por ahí, y empiezan las preguntas. Preguntas que ya querían hacer. Por ejemplo, ¿quién va a morir primero? Una de las peores preguntas que se puede hacer. Inmediatamente aquello comienza a girar y de pronto apunta hacia uno de los muchachos. La pregunta siguiente es: ¿Juan es el que va a morir primero? La respuesta es sí. ¿Cómo va a morir? Accidente. Acto seguido siguen las preguntas. Preguntas tontas, preguntas como ¿voy a tener novio este año?, pregunta una de las chicas. ¿Le gusto a fulano de tal? Las respuestas eran sí o no. De pronto aquello comienza a moverse de forma errática, a hacer movimientos raros. ¿Qué nos quieres decir? Y entonces el cambio del movimiento se hace más fuerte y empieza a deletrear palabras que no se entienden. Uno de los muchachos que está de pie es el encargado de ir diciendo A, B, C, la letra que esté poniendo, pero no puede acertar a decir. ¿Sigues ahí, Manuel? Y la respuesta es no, no soy Manuel. Y siguen preguntando cosas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y entonces cambia el nombre y ahora es más chico. Ha pasado cerca de 35 minutos mientras están ahí, cuando una de las chicas pregunta: ¿qué edad tienes? La respuesta es toda la edad del mundo. ¿Quién eres? Y, según contaría uno de los testigos, aquella cosa comenzó a deletrear el nombre prohibido, el nombre que no se debe decir, el nombre del maligno. Lo empezó a deletrear. Cuando termina, 2 de los muchachos se quedan muy impresionados porque además aseguran haber sentido un cambio total en el ambiente. El ambiente era cálido, a mediodía prácticamente de un día de la primavera, con 25 grados de temperatura exterior. De pronto la habitación se vuelve gélida. Aquellas personas que están ahí comienzan a ponerse nerviosas, quitan las manos del tablero. Cuando aquel tablero comienza a moverse solo, vengo por ti. Y todo se vuelve muy, muy, muy raro. A veces pasa. Momentos después, varios de los muchachos han salido corriendo. Intentan regresar al salón, pero la excitación, el nerviosismo de lo que han vivido es enorme. Se reúnen afuera, pasada la reja, en la calle. Están ahí temblorosos. Uno de ellos enciende un cigarrillo para demostrar lo tranquilizante que puede ser aquello y explican qué rayos fue. Es que viste cómo se movió solo. Es que no, yo no lo moví, yo no fui. Momento en el que se dan cuenta de que la chica que estaba ahí sentada y otro de sus compañeros no están con ellos. Hay un momento tenso, porque ninguno los vio salir. Se acercan de nuevo a la escuela, se acercan al espacio este pequeño, y notan que la puerta sigue entreabierta. Cuando se van a acercar, uno de ellos asegura que la puerta se cierra justo en ese instante, y no la pueden abrir. Uno de los compañeros, que ha entrado en una especie de pánico y de nerviosismo, corre a llamar a un conserje, a uno de los encargados de la escuela, para que venga a ver qué ocurre. Aquel hombre llega, abre la puerta y en el interior están los 2 jóvenes, desmayados aparentemente. Cuando se dan cuenta de esto, sin saber exactamente qué es lo que ha ocurrido en ese momento, llaman al encargado de seguridad y a un paramédico que siempre hay en la escuela, quienes vienen, revisan los signos vitales, están bien, las personas están bien, revisan los reflejos pupilares y están desmayados. Hay reflejos y están bien, no están lesionados, no hay evidencia de drogas, que hayan estado fumando o consumiendo alguna droga. Uno de los muchachos se acerca discretamente, toma el tablero Ouija, lo mete en la mochila junto con el puntero y se va. La chica se recuperaría unos minutos después, visiblemente espantada, y sería enviada a su casa. Sus padres tendrían que venir con un reporte de conducta por aquel incidente.
Sin decir nada, el otro joven tendría que ser trasladado por una ambulancia. Su estado fue muy raro. Fue ingresado a unas cuadras de ahí en un hospital en donde no encontraban un motivo aparente del por qué estaba en ese estado. Había una especie de shock, estaba ausente. Había reflejo pupilar y sin embargo no había conciencia, no había reacción de dolor, no había reacción de otras cosas, el latido cardíaco era normal, pero el muchacho no parecía responder. Pasaría los siguientes 3 días en esa misma situación, siendo necesario colocarle una alimentación intravenosa y varias cosas. Durante todo este tiempo el chico no habló, no dijo nada, no estaba en movimiento, no presentaba ninguna reacción propia de alguien consciente. Sin embargo, después del tercer día, su respuesta fue de pánico. Pánico. Comenzó a intentar escapar corriendo. Pedía que lo ayudaran, que lo socorrieran. Obviamente sus padres que estarían por ahí, o su madre o su padre, llegaron corriendo a ver de qué se trataba cuando el muchacho aseguraba que aquel estaba ahí, que el maligno, que el mismísimo estaba ahí, que venía por él y quería llevárselo. Esto los llevó a incluso solicitar la ayuda de un párroco local, quien llegó ahí a la cama del hospital a dar una bendición. Aparentemente aquello funcionó bien. Por su parte, la chica, que había sido llevada a casa por sus propios medios y que parecía estar bien, desarrollaría una actividad inusual durante los días siguientes. Constantemente reaccionaba de forma violenta ante cualquier estímulo, dejó de comer, comenzó a tener trastornos del sueño, trastornos severísimos de la personalidad, cambio de actitud, cambio de personalidad, reacciones violentas, hasta el punto en el cual aseguraban que su voz cambiaba y su físico y su comportamiento no era el de una jovencita, de una niña de voz chillona de unos 14 años, sino el de un varón, con una voz grosera, ofensiva. Su lenguaje se transformó completamente. Por momentos, al caer la tarde, llegaba al punto en el cual si le preguntaban ¿quién eres?, respondía con una serie de groserías e insultos y daba el nombre de un varón. Y después caía desmayada. La jovencita fue llevada a una iglesia muy especial, en donde un viejo sacerdote que hoy en día descansa en la gloria del Señor, realizó un ejercicio de liberación. Según contaban, tomaría muchas horas aquello. El sacerdote aseguraba que no era un fenómeno de posesión, sino una especie de influencia, de algo que habían traído. Cuando uno de los muchachos valientemente confesó lo que habían hecho, obviamente la chica fue llevada. El cura se le explicó lo que había ocurrido y se le atendió. El muchacho que había estado en el hospital se recuperaría favorablemente. En cuanto al tipo que tuvo la buena idea de guardar la ouija en su mochila, viviría una experiencia tremenda. Al llegar a casa para no ser descubierto, metió la tabla junto con el puntero abajo del colchón de la cama. Entre la base de la cama y el colchón, ahí la colocó. El peor lugar para esconder algo, y mucho menos algo así. A partir de ese momento los sonidos, los golpes, los rasguños en las paredes, sonidos que venían de todas partes, aullidos de perros, ventanas que se azotaban y comenzaban a vibrar, viento que no venía de ninguna parte, un olor nauseabundo en toda la habitación, fueron el predominante de aquellos momentos. En un cierto instante la madre viene y le pregunta ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ya se había corrido el rumor entre los padres de familia sobre el incidente aquel, ya se sabía que había habido un problema y el chico termina por confesar es que yo me traje la ouija. Sacan la ouija e intentan quemarla, cosa que nunca se debe de hacer. No funcionó muy bien. Y no es porque estuviera poseída ni mucho menos, simplemente era un artilugio difícil de quemar. Después de eso, la tiraron a la basura. Aseguraban que regresaba siempre. Es difícil saberlo. Terminarían deshaciéndose de aquello siguiendo una recomendación que más adelante le voy a platicar. Pero si usted piensa que este tipo de cosas solo son historias que se cuentan por allá, de un tercero o de un cuarto o del primo de una amiga o del conocido de un conocido al que le pasó, espere un momento. Porque hay muchas historias que no solamente se cuentan del primo de un desconocido, sino a través de la prensa, a través de medios.
a través de personas que lo vivieron. Carla, desde Perú, nos cuenta un episodio que vivió durante la escuela superior, el equivalente a la preparatoria. Estaba estudiando en una escuela para señoritas bilingüe en Lima, en Perú, cuando tuvieron la feliz idea de jugar a la Ouija. Varias compañeras se reunieron en un pequeño espacio en donde comenzaron a jugarlo. Varias otras se mantuvieron aparte mientras hacían otras cosas, pero estas 4 chicas que estaban ahí, entre ellas Milagros, también estaba Vanessa, comenzaron a preguntar cosas. La entidad, como suele ocurrir, se presenta como una persona amigable, como un chico joven, como un niño o como algo fresco. En este caso se presenta como un jovencito. El juego sigue adelante muy ameno porque es un espíritu bueno, es un amigo. Cuando le preguntan cosas muy particulares, responde acerca de esto amablemente. Cuando le preguntan si alguien de las que están ahí le gusta, inmediatamente responde Milagros. Milagros se pone terriblemente nerviosa al punto en el que se desmaya. A pesar de que le hacen airecito y todo, la chica está desmayada. Cuando llega la persona encargada de la custodia o de la conducta, la chica sigue desmayada. Tendría que ser trasladada a un lugar en donde se le atiende por aquello. Se les llama la atención, todo el mundo está con un castigo. Carla no participó en aquel juego, pero las chicas que estuvieron ahí la pasaron muy mal. Al día siguiente, Milagros no vuelve. Lo que haya ocurrido con ella es todo un misterio, pero no vuelve. Y sin embargo, en un cierto momento de la mañana, mientras están todos en clase, comienza a percibirse un olor extraño, un olor a quemado, a que algo se está quemando, a que algo ha tomado fuego en alguna parte. Cuando comienza este pánico y comienza esta sensación de que nos estamos incendiando, comienzan a salir y se dan cuenta que de una puerta en donde estuvieron jugando aquello, está saliendo humo. Llega el encargado con un extinguidor, abre la puerta y la apaga. Lo que se estaba quemando era la puerta y el marco y algunas cosas. En el interior no había nadie. No se había incendiado, por ejemplo, una papelera en donde alguna chica aventajada hubiera tirado la colilla de un cigarro. Era la puerta lo que se estaba quemando y no había de dónde procediera. Se dijo que era un cortocircuito en un tablero. Día siguiente, de nuevo están en clase. Las sensaciones son desagradables, un poco el miedo de lo que ha ocurrido, un poco la sensación cuando de pronto de nuevo es el olor a humo. De nueva cuenta se levantan. Carla es la brigadier, es la encargada de acompañar al grupo, aunque ese estudiante es una estudiante aventajada, es una líder de grupo, así es que comienza a dirigir para que vayan saliendo. Cuando abre la puerta se da cuenta que junto a la puerta está el incendio. El griterío se vuelve mucho mayor porque ¿cómo pueden salir si ahí hay fuego, hay humo? Llega el encargado nuevamente, este pobre diablo que siempre llega con su extinguidor, intenta abrir la puerta, se quema la mano, finalmente logra abrirla un poco, pero no parece funcionar muy bien aquello. Durante unos minutos hay una zozobra enorme porque hay mucho humo. Tras un rato llegan los bomberos, apagan lo que hay que apagar, y resulta que la habitación, exactamente la habitación donde se había quemado esta puerta, es una habitación vacía, en donde ni siquiera hay un foco, es un cubo, en donde no hay nada. Y la puerta ha tomado fuego por sí misma. Es una gruesa puerta. La escuela era una antigua casa de los años 30, así es que es una puerta de madera tosca, fuerte, que ha resistido todo lo que se puede imaginar. No tendría por qué haber tomado fuego, no tendría por qué haber ardido, y sobre todo, ¿por qué esta puerta, justo la que está en la entrada del salón de clase de las chicas, impidiendo que puedan salir de ahí? Aquello quedó en el tema. Terminarían sus cursos no sin que antes hubiera por ahí alguna bendición del inmueble. Pero si esa experiencia no le parece extraña, déjeme que vaya a Puerto Triunfo, en Antioquia, Colombia. 9 niñas menores de 15 años en el año 2008 jugaron a la Ouija. Resultaron visiblemente afectadas. Episodios de sansonismo, fuerza extrema, episodios de delirios, de señalar visitas de entidades que nadie más veía, pero todas repetían lo mismo. 2 de las jovencitas incluso
se identificaban durante estos trances como personas ya fallecidas que todo el mundo conocía porque eran varones que habían participado en las guardias paramilitares y que murieron cerca de ahí, ya fuera en combate o en situaciones extrañas, y que parecían ser, hablaban con la voz de un hombre, referían ser esa persona que había muerto, aseguraban estar ahí porque les habían dado permiso. Vaya, el reporte del periódico de aquel entonces de Antioquia señalaba que eran por lo menos 9 las chicas que resultaron afectadas tras haber jugado con esto. Tuvieron que ser trasladadas desde hospitales mentales en donde se les dio terapia y atención. Otra de las chicas fue llevada a la parroquia de esta misma región en donde se realizó un ejercicio de liberación. Otra de las jovencitas no fue necesario, pero durante algún tiempo siguió presentando síntomas. Es extraño, pero repentinamente las jovencitas comenzaban a convulsionarse, comenzaban a gritar, a hacer extrañas figuras con el cuerpo, a contorsionarse de formas caprichosas y grotescas para luego comenzar a hablar con voces varoniles. No se trataba de voces fingidas, eran voces varoniles, voces de hombres que estaban hablando a través de esas gargantas de niñas. Eran jovencitas, la mayor de 15 años. Y hablaban con esto, pero además, de acuerdo con los testigos que declararían al diario local en esta región de Antioquia, en Colombia, revelaban cosas que los demás no sabían, cosas que no eran del dominio público, las revelaban y exigían. Finalmente tomaría mucho tiempo, pero se lograría resolver. Otro caso es en El Paraíso, en Honduras. En febrero de 2019 hubo otro incidente muy trágico cuando una chica de 15 años muere tras 15 días de una situación por demás extraña. La jovencita, perteneciente a una ubicación rural de bastantes pocos recursos, era la hija de una pareja. Era una persona alegre, jovial, fiestera, divertida, coqueta, a punto de cumplir su sueño de una fiesta de 15 años, cuando, tras jugar al tablero Ouija, de pronto comenzó a presentar estos extraños síntomas. De acuerdo con lo que el abuelo de la criatura revelaría, la chica de pronto entraba en una especie de arrebato, comenzaba a maldecir con una voz gutural fuerte, grosera, que no era propia de ella, a hablar como si fuera un hombre viejo, de campo, ebrio. Inmediatamente el espacio donde estaba esta jovencita comenzaba a cambiar no solo de temperatura, sino que el olor que reinaba era un olor a orines, a ebriedad, a suciedad, como olería la habitación de un hombre viejo, ebrio. Las maldiciones y todo aquello cundían. Poco a poco la jovencita dejó de comer, dejó de consumir alimentos sólidos. Presentaba estos episodios en los cuales se quedaba catatónica completamente, la intentaban levantar, no se podía. Después tenía estos accesos violentos en los que arremetía contra las personas que estaban a su alrededor. 2 hombres adultos fuertes intentaban sostener a esta chica, que era una chica delgadita, por cierto, muy linda, y los dominaba. Los lanzaba como si no estuvieran ahí o si fueran un par de muñecos de trapo, salían volando. La garganta se le fue cerrando hasta el punto en el cual no podía hablar. Únicamente aseguraba, con pocas palabras, casi murmurando, Ouija, mamá, Ouija. El sepelio fue muy triste, no se pudo hacer nada. Aun cuando la chica fue llevada a un centro médico de la localidad del Paraíso, no se logró salvarle la vida. El dictamen médico no fue muy preciso tampoco. El reporte aseguraba que había muerto por una complicación respiratoria, etcétera, etcétera, pero en realidad no tenían muy claro qué es lo que había ocurrido con ella. Durante los últimos días de vida, la jovencita había sido llevada al médico, había sido analizada, se le habían hecho pruebas de sangre, no tenía intoxicación, no había revelado ningún padecimiento. Una explicación que se dio en su momento es que probablemente habría contraído botulismo por haber consumido algún alimento enlatado echado a perder, o quizá tétanos que habría desarrollado, pero ninguna de las 2 enfermedades habían dado trazas en las pruebas de sangre. Lo único que quedaba claro es que la jovencita había jugado al tablero Ouija y había encontrado la muerte. ¿No es suficiente? Déjeme que cambie la hoja. 5 de enero de 2003.
Chamanga, Ecuador. 16 jovencitos entre 12 y 21 años han comenzado a gritar, patalear, a sufrir convulsiones grotescas y aseguran estar asediados por el anticristo. Se detuvieron a 5 personas, a 5 jóvenes quienes fueron llevados como testigos para informarse de qué era lo que había ocurrido. La policía intervino en el caso. Los jóvenes revelaron haber sido parte de un grupo que jugó a la Ouija durante días en la casa de uno de ellos y que prácticamente todos los participantes estaban sufriendo las convulsiones, excepto 2 personas que nunca asistieron, que no estuvieron allí, pero que vivían en las casas contiguas, una joven de 21 años y una niña de 10 años, quienes han presentado cuadros idénticos. Cuando reaccionan y salen de estos trances, en medio de un horror indescriptible, aseguran estar siendo asediados por un hombre muy, muy blanco, de tez absolutamente blanca, vestido de negro, y quien, por cierto, utiliza un extraño sombrero que poco se conoce en la zona. Después de verlo es cuando comienzan las convulsiones, los ataques y el sufrimiento. Durante estos episodios, los testigos aseguran también haber percibido cosas extrañas e incluso hay quienes han visto a este sujeto aún sin tener nada que ver con el episodio. ¿Qué pasa con el tablero Ouija? Para algunos investigadores, el tablero es una puerta por la que se puede dejar pasar algo. Normalmente lo que entrará no es un niño de 14 años, no es un anciano amable, no es un ángel, sino otra cosa, cualquier otra cosa, que pueda estar allá, del otro lado de la realidad. El hecho de permitirle el acceso vulnera inmediatamente cualquier protección. Cuando alguien pregunta, ¿hay alguien que quiera hablar con nosotros?, automáticamente está permitiendo el acceso. Así es que, al momento de hacer eso, se vulnera nuestra protección natural, nuestra protección, si usted quiere llamarle divina, si usted quiere llamarla mental, nuestra propia fortaleza dentro de nuestra psique se vulnera. Le estamos abriendo la puerta y dejándole pasar. ¿Qué ocurre después? Ahí intervienen diversos factores. Primero, si la persona tiene miedo, entonces probablemente lo que entre abusará de ese miedo. Si la persona ha entrado con ira, con enojo, tratando de encontrar una respuesta, lo que atraerá será eso. Diversos investigadores aseguran que la presencia que esté ahí será producto de nuestras propias emociones que estemos atrayendo. Para otros investigadores, incluso para exorcistas, ya sea católicos o evangélicos, gente que se dedique a tratar este tipo de temas, el simple hecho de abrir la puerta implica que entidades espirituales inmundas entren a un ámbito en el que se sienten estupendamente bien, en donde pueden tener el control, en donde pueden hacer y deshacer a su gusto, con el permiso de estas personitas que acaban de abrir la puerta. Dependerá de muchos factores el grado de daño, y así, en muchas ocasiones, las personas cuya voluntad y su fuerza espiritual sea muy grande, no funcionará aquello ni remotamente. Claro está que también hay quienes aseguran que la Ouija no es otra cosa que el reflejo de las propias personas, incluso un reflejo involuntario, una especie de respuesta producida por un movimiento telérgico en donde las manos obedecen a una mente que no necesariamente está consciente de lo que escribe. Pero el texto que ahí se redacta puede ser de 2 fuentes: la propia persona respondiendo a sus inquietudes y a sus estímulos inconscientes, que refleja en ese tablero lo que quiere creer, y por otra parte, también comunicaciones, una especie de escritura automática, en donde seres espirituales estén dictando. Como sea, si usted creía que esto solamente era una leyenda urbana plasmada en una película, muchos de los casos que le he narrado ahora mismo ocurren entre 1993 y 1996, mucho antes de la película Ouija, o de la película Verónica, 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 o de la película que usted quiera mencionar. El hecho es que día a día vamos encontrando relatos de 2012, 2013, 2018, 2002, en donde numerosas personas son afectadas y el factor común es haber jugado al tablero Ouija. ¿Usted qué piensa?
De cualquier forma, siempre es preferible tomar algunas precauciones. Por ejemplo, nunca llevar a casa un tablero Ouija. Segundo, si quiere deshacerse de él, la mayoría de los expertos y de los estudiosos del tema sugieren una solución muy simple: enterrarlo. Buscar un paraje solitario, enterrar, siempre separados el puntero del tablero. Segundo, siempre que se juegue, cerrar el juego. Dirigir el puntero a la palabra adiós. En ocasiones el puntero tratará de irse a otra parte. Dirigirlo forzadamente a adiós. Nunca tirar el tablero sin haber cerrado la partida. Sea lo que sea, siempre cerrar. Si la entidad que está ahí se vuelve molesta o el movimiento es errático, ciérrenlo inmediatamente. Si la entidad se presenta como niño, cierren inmediatamente. Si la entidad indica el nombre de alguien, ciérrenlo inmediatamente. Vienen por él. Y sobre todo, después de la medianoche, no lo juegue. Háganlo de día, si es que es tanto su interés. Mi recomendación: no abra puertas si después no las va a poder cerrar. Keta Drummer y su mamá, Alba Martínez, nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Gracias por acompañarnos. María Barbonio y la señora Cristina, les mandamos un fuerte saludo de parte de Becky Carrillo. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Anaí de Argentina, Anaí Ramos de Córdoba, Argentina. Muchas gracias. La familia Acosta Quirós, les mandamos un fuerte abrazo también. Muchas gracias a todos por su compañía. Muy buenas noches y que descansen en paz.